¿Qué tal, niños? Muy buenos días. En esta ocasión les traigo un videito para hablar un poco sobre las fracciones. Un tema que ya vimos en cuarto y que sé que ustedes recuerdan, pero es importante volverlo a ver para que aquellos que tengan algunas dudas las puedan despejar. Entonces vamos a iniciar hablando de lo que son las fracciones como tal. Entonces, recordemos entonces que una fracción es cada una de las partes en que se divide la unidad. Vamos a hacer de cuenta que aquí tenemos una pizza. La pizza es la unidad y la hemos dividido en 6 partes. Y voy a comerme una porción de esas 6 partes en que se dividió la pizza. Es decir, me voy a comer un sexto de la pizza. Las fracciones se encuentran formadas por 2 partes principales: el numerador y el denominador. El denominador es el que indica en cuántas partes voy a dividir la unidad, en este caso la pizza. Me está diciendo que la divida en 6 partes. Y el numerador me dice cuántas partes tomo. Como tomé una nomás, entonces el numerador en este caso es 1. Y esta fracción se lee un sexto. Bueno, las fracciones también se pueden representar en la recta numérica. Recordemos eso. La recta numérica nos está mostrando la división que hay entre una unidad. En este caso, de 0 a 1, hemos dividido la unidad en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Vamos a representar 4 séptimos en esta recta numérica. Entonces, 1 séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos, 1 séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos y 4 séptimos. Cada una de estos espacios me representa una unidad. Entonces, 1, 2, 3 y 4 séptimos. Esa es la representación en la recta numérica. De las fracciones también podemos decir o clasificarlas en fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas que son menores que la unidad. Es decir, necesitamos una unidad para poderlas representar, como en este caso. Supongamos que aquí tenemos un pan y lo hemos dividido en 6 partes. Y de esas 6 partes tomamos 2, que son las que están pintadas. Entonces necesitamos un solo pan para representar esta fracción. Por eso esta fracción es menor que 1, porque 2 sextos es menor que un pan, en este caso. Entonces, esas fracciones que con una sola unidad las podemos representar, cuyo numerador es menor que el denominador, se llaman fracciones propias. Las fracciones impropias son lo contrario, aquellas que tienen el numerador mayor que el denominador. ¿Por qué? Porque son mayores que la unidad. Es decir, no me alcanza una unidad para poderlas representar. Si yo tengo que dividir un pan en 3 partes, en tercios, pero necesito darle a 5 personas tamaños de pan iguales, ¿sí? Pedazos de pan del mismo tamaño. Entonces lo que hago es que cojo un pan, lo divido en 3 partes, se los entrego a cada persona, 3 personas, pero me quedan faltando 2 personas. Entonces, para darles un pedazo de pan igual a las otras personas, lo que hago es coger otro pan, lo divido en 3 partes y tomo 2 de esas 3 partes. Entonces aquí en estas fracciones impropias necesité 2 panes para poder representar 5 tercios. Es decir, el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto esta fracción es mayor que 1. Necesito 2 unidades. Tendría 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, que es un pan, y seguiría 4 tercios y 5 tercios. Por lo tanto, son fracciones impropias, mayores que 1, mayores que la unidad. Y otra clasificación en las fracciones son las fracciones equivalentes. Equivalentes quiere decir iguales, que me están representando lo mismo, la misma cantidad. Entonces vamos a suponer que yo tengo ese mismo pan, pero aquí lo tengo dividido en 2 partes. Y me como una de esas 2 partes, es decir, me he comido un medio. Otra persona tiene un pan igualito, pero lo ha dividido en 4 partes.
y de esas 4 partes se comió 2 pedazos, es decir, 2 cuartos. Se está comiendo la misma cantidad, son iguales, son equivalentes, es decir, 1/2 y 2 cuartos representan la misma cantidad. Y si yo divido el pan en partes más pequeñitas, en este caso en 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes, pero me como 4 de esas 8 partes, me estoy comiendo la misma cantidad. Por lo tanto, 1/2, 2 cuartos y 4 octavos son fracciones equivalentes porque representan la misma cantidad, solo que se han dividido en partes más pequeñas a la primera. Bueno, las fracciones equivalentes, cuando nosotros tenemos 2 fracciones, podemos darnos cuenta si son o no son equivalentes. ¿De qué manera? Aquí, por ejemplo, tengo 3 cuartos y 6 octavos. ¿Cómo hago para saber si estas 2 fracciones son equivalentes? Es decir, que me representen la misma cantidad. Entonces, lo que hago es que multiplico en cruz. Entonces, multiplico el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y viceversa. Entonces, aquí he multiplicado 3 por 8, que es este, y me da 24. Y he multiplicado 4 por 6, que es este de acá, y me da 24. ¿Sí? Estoy multiplicado en cruz. Cuando dan el mismo resultado, son equivalentes. Si no dan el mismo resultado, no son equivalentes. ¿Cómo podemos encontrar fracciones equivalentes? De 2 maneras. Podemos amplificar la primera fracción por el mismo número, el numerador y el denominador, o podemos simplificar. Amplificar, ¿qué significa? Yo tengo 1/3. Voy a multiplicar numerador y denominador por 2. Entonces digo 1 por 2, 2. Y 3 por 2, 6. Quiere decir que 2/6 es equivalente a 1/3. ¿Cómo la hallé? Multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Y puedo seguir hallando más fracciones equivalentes. En este caso voy a seguir amplificando por 2. Entonces 2 por 2, 4. Y 6 por 2, 12. Entonces 4 doceavos, 2/6 y 1/3 son fracciones equivalentes que se han encontrado amplificando tanto numerador como denominador por un número igual, que en este caso es el 2. Y otra forma de hallar fracciones equivalentes es simplificar la fracción. Simplificar significa dividir numerador y denominador por un mismo número. Tengo la fracción 60/108. Entonces voy a dividir numerador y denominador entre 2. 60 dividido 2 me da 30 y 108 dividido 2 me da 54. Entonces 30/54 es equivalente a 60/108. Y sigo dividiendo para seguir hallando fracciones equivalentes, pero debe ser el mismo número tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, un número que los divida a los dos. En este caso el 2 los divide a los dos. 30 dividido 2 me da 15. 54 dividido 2 me da 27. Por lo tanto, 15/27 también es equivalente a estas otras 2 fracciones. Aquí voy a simplificar por 3. ¿Por qué? Porque ya estos 2 números no son divisibles por 2, ninguno de los dos. Entonces, 15 dividido 3 me da 5 y 27 dividido 3 me da 9. Aquí ya termina, ya no se puede simplificar más porque estos 2 números ya no tienen un divisor común. Por lo tanto, su mínima expresión es 5/9. Entonces las fracciones equivalentes en este caso son 5/9, 15/27, 30/54 y 60/108. Bueno, espero que les quede claro. Cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp para despejarle las dudas que tengan. Muchas gracias.